Hola, buenos días. Vamos a resolver el examen de Bioquímica de Aragón del año 2023, convocatoria ordinaria. Primera pregunta dice, teniendo en cuenta los siguientes potenciales estándar de reducción, tenemos el del zinc, cobre, plata, hierro e hidrógeno. Justifica que metales, zinc, cobre, plata y hierro, se disolverán al añadirlo a una disolución de ácido clorhídrico. Bien, los metales se oxidarían. Por lo tanto, el potencial de oxidación tiene que ser positivo, ya que el potencial de reducción del hidrógeno es cero. Que el potencial de oxidación sea positivo nos indica que el potencial de reducción tendría que ser negativo y por lo tanto serían el zinc y el hierro. B. Ordene justificando la respuesta los iones de los metales anteriores de más a menos oxidante. ¿Cuál es el más oxidante? El que tiende más a reducirse, por lo tanto el que tendrá mayor potencial de reducción, y el orden sería plata, cobre, hierro, zinc. C. Si se construye una pila con un electrodo de hierro y otro electrodo de zinc, considerando cada electrodo como una lámina de dicho metal, sumergida en una disolución de sus correspondientes iones, ¿cuál se comportará como ánodo y cuál como cátodo? Como cátodo, el que tenga mayor potencial de reducción, porque en el cátodo siempre se produce la reducción. ¿Cuál tiene mayor potencial de reducción entre el zinc y el hierro? Zinc menos 0,76, hierro menos 0,44, así que el hierro. El hierro estaría en el cátodo y el zinc en el ánodo. Seguimos. El yodo molecular, diodo, como se dice ahora, se puede obtener industrialmente por la reacción de iodato de potasio con dióxido de azufre gas, en presencia de agua, produciéndose además sulfato de potasio y ácido sulfúrico. A. Escribe y ajuste la ecuación iónica por el método del ion electrón y escriba la ecuación molecular completa. Indique el agente oxidante y el reductor. Oxidante, el que se reduce. ¿Quién es el que se reduce aquí? Bueno, esta es la reacción. Ahora explicamos cómo hemos llegado a ella. ¿Cuál se reduce? El iodato de potasio. Fijaros que aquí el número de oxidaciones es más 5 y aquí es 0. Por lo tanto, se reduce el iodato de potasio. Se reduce, por lo tanto, es el oxidante. ¿Y cuál va a ser el reductor? El dióxido de azufre. Oxidación, como hemos dicho, SO2 a SO4, estos dos oxígenos que me faltan los pongo aquí como 2 de agua, 4 hidrógenos como 4 protones y las cargas las compenso con electrones. Iodato, yodo, 6 oxígenos con 6 de agua, 12 protones con 12 protones y 10 electrones. Multiplico por 5 para que haya mismos electrones. Sumo. Quito protones y quito agua y transformo en la molecular. Esta sería la reacción molecular ajustada. B. Calcule los litros de dióxido de azufre. Bueno, estos apartados siempre se hacen igual. Me dan datos para calcular los moles de una sustancia y a partir de ahí calculo los moles de la otra sustancia. Fijaros que me piden algo del dióxido de azufre. De esto no me van a dar los moles, evidentemente. Para obtener 1 kilogramo de yodo. Pues con ese kilogramo de yodo lo pasamos a gramos y calculamos el número de moles. Gramos dividido por la masa molar y el número de moles. El número de moles de SO2. Fijaros que aquí tenemos yodo 1, SO2 5, pues tendré que multiplicar por 5. Si aquí hubiera un 3, divido por 3, multiplico por 5. Que hay un 8, divido por 8, multiplico por 5. Y tengo el número de moles de SO2. Ecuación de los gases, 481,0 litros. Producto de solubilidad del ioduro de plomo 2 es 7,1 por 10 elevado a menos 9. Escribe el equilibrio de solubilidad del ioduro de plomo 2 y la expresión de su producto de solubilidad. Equilibrio, sólido, acuoso, acuoso, S2S. Bueno, el equilibrio lo de arriba nada más. La constante, concentración de plomo por concentración de ioduro al cuadrado, o lo que es lo mismo S por 2S al cuadrado, 4S cubo. B. Calcule la solubilidad de la sal expresada en gramos por mililitro. Por mililitro. Y las concentraciones molares de ioduro y plomo. Bueno, pues aquí despejamos S. De aquí. Y obtenemos este valor, 1,21 por 10 elevado a menos 3 moles por litro. Moles por litro. Hay que pasar primero a gramos por litro y luego a gramos por mililitro. Multiplicamos por 461, que es la masa molar, y multiplicamos por 10 elevado a menos 3, para pasar de litro a mililitro.
Bueno, de litro a mililitro no. De solubilidad en litro a solubilidad por mililitro. Es decir, en un mililitro evidentemente se podrán disolver 1000 veces menos que en un litro. Por eso multiplico por 10 elevado a menos 3. 5,58 por 10 elevado a menos 4 gramos por mililitro. C. Si se mezclan 60 mililitros de una disolución de bla 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 de iodouro de sodio con 40 mililitros de una disolución bla 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 de nitrato de plomo, se formará precipitado, pues bueno, aquí lo que voy a calcular es esto. Concentración de plomo por concentración de iodouro. Si es mayor que la constante de solubilidad, sí se produce precipitación. ¡Pum! Aquí lo tengo. Moles de plomo. Concentración de plomo. Moles partido volumen. Los moles es molaridad pero volumen. Y divido por el volumen total después de la mezcla. Concentración del iodouro. Multiplico con sus coeficientes estequiométricos correspondientes y obtengo un valor menor que la constante de solubilidad. Por lo tanto, no se forma precipitado de iodouro de plomo. Supongo que habéis hecho esta práctica. Chulísima, ¿eh? La podéis ver en las prácticas que he hecho, que he grabado en vídeo. Si os metéis en la lista de reproducción, hay una que es de prácticas de física y química. Y una de ellas es la obtención del iodouro de plomo. Seguimos. Dibuje el ciclo de Born-Haber para la formación del iodouro de potasio. Bueno, como siempre, ¿no? El metal está sólido, lo sublimamos a gas, le arrancamos un electrón. El yodo es sólido, es la diferencia que hay con cuando tenemos, por ejemplo, cloro o flúor. Es sólido, por lo tanto tengo que sublimarlo hasta gas, medio mol, puesto que necesito nada más que un átomo. Lo rompo, la molécula, en dos, y capta un electrón. Luego se atraen los iones para formar la red cristalina, o en un solo paso, entalpía de formación. Es decir, que la entalpía de formación va a ser igual a esto, más 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 esto. Y de ahí podemos deducir el valor que nos pregunten. Siempre de todo ese mogollón de datos nos dan todos menos uno. En este caso que me han pedido, primera energía de ionización del potasio, esto de aquí, que está aquí, pues la despejo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 416,5 kilojulios. Evidentemente, sabemos que la energía de ionización es positiva. Siempre hay que gastar energía para arrancar un electrón. 5. El elemento químico A se localiza en la tabla periódica en el grupo 16, oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. Periodo cuarto, nada, oxígeno, azufre, selenio. Es el selenio. Configuración electrónica, acaba en P4 evidentemente, la podemos ordenar si queréis por niveles. Lo que era antes estaba aquí 3D, pasa aquí. ¿Cuál es el número atómico? Pues creo que es el 34, sí. 2 menos que el correspondiente gas noble que hay a la derecha, que sería helio, neón, argón, criptón. 2 menos que el criptón, 36. Justifique si el elemento tiende a formar cationes o aniones. Evidentemente aniones. Tiende a captar 2 electrones para conseguir configuración de gas noble, el criptón, como habíamos dicho. ¿Cuál de los dos, el elemento A o su ion, tendrá mayor radio atómico? Siempre mayor radio atómico el anión, puesto que al haber más electrones en la última capa hay mayor repulsión entre ellos. B. Indique si son posibles por un electrón los siguientes grupos de números cuánticos. Bueno, las normas las sabéis. Yo voy diciendo si son correctos o no. Sí, no. Este no, porque tiene que ser menor que n. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, no. M sub L o M tiene que estar comprendido entre más L y menos L. En este caso, 0. No. N tiene que valer desde 1 hasta infinito. 0 no puede valer. Bueno, teoría, ¿no? 6. Tenemos una disolución, 0,2 molar de ácido nitroso y se sabe que dicho ácido está disociado en un 4,6%. Es decir, alfa será igual a 0,046. Calcule la constante de acidez y la constante de basicidad. Bueno, este es el equilibrio de disociación del ácido, que como es débil es un equilibrio derecha e izquierda. Constante de acidez, productos, reactivos. Lo ponemos en función de la concentración y de alfa, lo conozco todo, ¡pum! 4,44 por 10 elevado a menos 4. Constante de basicidad, recordamos que K sub A por K sub B es igual a la constante de hidrólisis, 10 elevado a menos 14. 2,25 por 10 elevado a menos 11. B. Calcule el pOH de la disolución de ácido nitroso.
Pues la concentración de ion hidronio, C por alfa, la calculamos el pH, y a partir de ahí el pOH, 11,96. C. Se añaden a la disolución de ácido nitroso varios gramos de un ácido fuerte, puro, de forma que al medir el pH ahora es 1,6. ¿Para qué me lo dan? Para calcular la concentración de ion hidronio. Considerando que el volumen no ha variado, ¿cuál será el nuevo grado de disociación? Como decíamos, calculamos el pH, la concentración de ion hidronio, 0,025, y ahora nos vamos a esta expresión, que como veis la tengo aquí. La constante la conocemos, puesto que no cambia la temperatura. La concentración de ion hidronio lo acabamos de calcular, 0,025. C alfa, C1 menos alfa. Como conozco C, despejo alfa. Y obtengo un valor de 0,017, es decir, el 1,7%. Menos que antes. ¿Es normal? Sí. Porque fijaros por Le Chatelier que si estamos agregando iones hidronio, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Y por lo tanto, el grado de disociación va a ser más pequeño. 7. Se disuelven 0,5 gramos de NaOH y 0,4 gramos de KOH. ¿Cuántos mililitros de una disolución de clorhídrico comercial al 36%, que no sé lo que pone aquí, en masa? No, 36% no. Sí, 36%. Y una densidad de 1,18 se necesitarán para neutralizar la disolución de hidróxido. Bueno, el número de moles de clorhídrico será igual que el número de moles de NaOH más el número de moles de KOH. Los calculamos. 0,02. Y esos son los moles de clorhídrico. La masa de clorhídrico multiplicando por la masa molar. Masa de disolución dividiendo por el porcentaje. Volumen de la disolución teniendo en cuenta que densidad es igual a masa partido volumen. 1,72 mililitros. Si se desea preparar una disolución acuosa ácida, ¿cuál de las siguientes sales utilizaría? Bueno, aquí tenemos las posibles reacciones de hidrólisis de estas sales. Fijaros que el cloruro de potasio y el nitrato de potasio no se hidrolizan, puesto que proceden de ácido fuerte y base fuerte. Bueno, esto lo conocéis, ¿no? Fijaros que aquí se producen iones hidroxilo, el sodio no reacciona, pero el ion clorito sí reacciona. Iones hidroxilo explican la basicidad de esta disolución. Esto es lo que me interesa, nitrato de amonio. El nitrato no reacciona, pero el amonio sí. Se produce, como veis, iones hidronio, lo que explica el carácter ácido de esta disolución. Por lo tanto, tengo que utilizar nitrato de amonio. Espero unos segundos por si queréis parar el vídeo y seguimos. 8. El hierro en estado sólido puede obtenerse por reacción dióxido de hierro 3 con monóxido de carbono gas. Además, en la reacción también se obtiene dióxido de carbono gas. Escribe y ajuste la ecuación de la reacción y calcule la entalpía molar estándar de la misma. Esta es la ecuación. Me da la entalpía de formación de todas las sustancias, de todas menos una, menos el hierro. La entalpía de formación de los elementos en su estado natural es 0. Entalpía de reacción, 1 por esto, más 1,5 por esto, menos 0,5 por esto, menos 1,5 por esto. Lo conozco todo y calculo un valor de menos 13,1 kilojulios por mol. ¿Por mol de qué? De hierro. Al disolver ioduro de sodio. Estas preguntas me gustaban a mí mucho preguntarlas en los exámenes. Al disolver ioduro de sodio en agua, la mezcla se enfría. ¿Qué significa? Que el proceso es endotérmico. Bien, delta H mayor que 0. Indique razonadamente cuáles serán los signos de la variación de entalpía, de entropía y de la energía libre. ¿Qué término será mayor, delta H o delta S? Pues fijaros, nos dicen que el proceso es endotérmico, por lo tanto delta H mayor que 0. Nos dicen que es espontáneo, por lo tanto delta G menor que 0. Al disolverse una sustancia cristalina, iónica, aumenta el desorden y por lo tanto aumenta S, es decir, delta S mayor que 0. Tenemos en cuenta esto, delta G es igual a delta H menos T delta S. Y hemos deducido todo esto. Para que delta G sea negativo,
T por delta S tendrá que ser mayor que delta H, puesto que todos son positivos. ¿De acuerdo? Es decir, el factor entrópico debe ser más importante que el factor entálpico. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando las temperaturas son altas. Se puede calcular la temperatura, pero no me lo piden. 9. Cloruro de nitrosilo se obtiene mediante esta reacción. Delta H positivo, es decir, endotérmica. Indique razonadamente 4 formas de aumentar el rendimiento de cloruro de nitrosilo sin tener que añadir reactivos. Pues podemos quitar productos, podemos quitar oxígeno, podemos eliminar el cloruro de nitrosilo. También fijaros que aquí hay 3 moléculas de gas, mientras que aquí hay 2. Si yo bajo la presión, se mueve hacia la derecha el equilibrio, se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, puedo disminuir la presión o puedo aumentar el volumen. Y por último, como endotérmica, aumentar la temperatura. Se desplaza hacia donde absorbe calor, hacia la derecha. 10 y último. El carbono reacciona con el dióxido de carbono a 1200K para dar monóxido de carbono mediante el siguiente equilibrio. Perdón. Matraz de 2 litros. Se introducen 11 gramos de carbono que hay que, sin pensarlo, pasarlo a moles. 11 entre 12, 0,917 moles. 20 gramos de CO2, lo mismo, dividido por 44, 0,455 moles. Que se me ha olvidado aquí poner la palabrita, moles. Una vez alcanzado el equilibrio, se realiza la mezcla y se encuentra que el número total de moles gaseosos presentes es de 0,7. Pero ¿cuáles son las sustancias gaseosas? CO2 y CO. Bueno, estos son los moles iniciales. Cuando haya pasado un cierto tiempo y se establezca el equilibrio, moles de carbono que me quedarán serán 0,917 menos X. De CO2, 0,455 menos X. De CO, 2X. Fijaros que delante de la X siempre va el coeficiente estequiométrico. Pero me están diciendo que el número de moles de CO2 más CO es 0,7 de sustancia gaseosa. Y eso será igual a 0,455 menos X más 2X. De aquí deduzco el valor de X, 0,245. Y ahora ya puedo calcular el número de moles de cada sustancia. 0,917 menos 0,245, ¡pum! 0,455 menos 0,245, ¡pum! 2 por 0,245, ¡pum! Son los moles. Multiplico por las masas molares y obtengo la masa de la sustancia. B. Grado de disociación. Es el tanto por uno de moléculas disociadas. Pues bueno. Sería lo que se disocia, 0,245 dividido por el número total inicial y multiplicado por 100. Ese sería el grado de disociación, el 26,72%. Grado de disociación del carbono. Bien, por eso estaba dudando. Me tienen que decir si es del carbono o del CO2. Del carbono, X partido 0,917 y fuera del CO2, X dividido 0,455. En porcentaje, multiplicando por 100. Y C, calcular los valores de K sub C y K sub P. Bueno, concentraciones, productos, reactivos, coeficientes estequiométricos, 0,57. K sub P, K sub C, RT elevado a incremento de N. Fijaros que incremento de N es la diferencia de moles gaseosos entre los productos y los reactivos. 2 menos 1. 1. 56,09. Y listo. Fijaros que aquí ya tenemos el examen extraordinario de la convocatoria extraordinaria. Me sirve para deciros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Creo que es bastante más cómodo repasar en el blog porque en un mismo archivo tenéis todos los exámenes. Bueno, y nada más. Suerte.
y hasta otra.